Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a serenitymarkets.com, su web de información financiera en tiempo real de referencia. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra tradicional cita de los sábados con la crónica de las 4 claves de la semana que ahora termina. Una semana movidita, como todas las que estamos teniendo últimamente. Empezamos a grabar hoy sábado 16 de septiembre a las 9:25 de la mañana, hora española. Espero que hayan pasado todos una buena semana. Yo por mi parte, pues bastante lío para acá, para allá. Estoy en pleno desarrollo ya de mi proyecto de vida, ya saben, internacional, así que ando con mucho lío últimamente, pero bien, todo bien. Mi señora también bien, que eso es lo importante, que como siempre hay que llevar muchísimo cuidado con ella y no quiero que vuelva a tener problemas. Y con poquito tiempo para ver series. Apenas esta semana he podido ver 2 episodios que tenía atrasados de Billions. Como siempre, bueno, la serie es de culto, ¿no? Es tremenda. O sea, me parece que es una de las mejores series para cualquiera que le guste el tema de finanzas y demás. Es tremendo, ¿no? Es buenísima. Y más ahora que ha aparecido por ahí el amigo Axe y que parece que va a aparecer pronto en algún capítulo. Así que atención. Bueno, ya ha aparecido en los primeros, pero parece que va a tomar más parte. Ya veremos. Y luego, pues nada, pues hay que, lo que siempre les digo, en esto de las series como en la vida, si quieren que dure la convivencia con la pareja hay que ceder, hay que ceder. Y bueno, pues estoy con una serie romántica más, Un lugar para soñar o Un lugar para vivir o algo así, que está ya por la 5ª temporada. Bueno, no está mal, pero es un poco concesión eh, matrimonial, ¿no? Bueno, a ver. Espero ya. Semana que viene voy a ver si le hinco. Este fin de semana sin ir más lejos, voy a ver si le hinco el diente. Ya me voy a dar una buena maratón ahí de series y de fútbol. La semana pasada nos dejaron sin fútbol. Y eso no puede ser. Y por lo demás, pues ya les digo, cambiando mi proyecto de vida y aprovechando pues ese cambio para, estoy intentando quitarme de encima todo aquello en lo que no soy imprescindible, estoy en demasiados frentes y eso no puede ser. Y me estoy quitando de encima todo lo que no soy imprescindible, intentando centrarme en donde creo que puedo aportar más en todas las cosas en las que ando metido y espero que lo pueda conseguir pronto para poder seguir siendo útil dentro de la modestia de lo que uno puede aportar, ¿verdad? Bueno, antes de empezar, un poquito de propaganda y nos vamos ya al mercado. Recordarles que nos acercamos a pasos agigantados a la fecha de inicio del máster, novena edición en mercados financieros de Intefi Escuela de Negocios. Un máster que ya saben, es un máster serio, es un máster que está certificado por la Universidad Pontificia de Salamanca este año, ya lo estuvo el año pasado. Es un máster que ha pasado pues, todos los controles de calidad que te obligan para este tipo de cosas, ¿no? Y recuerdo los puntos fuertes de este máster, en primer lugar, que dentro del máster se incluye el curso que doy, que dura varios meses, para preparar para el título oficial de asesor autorizado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Lo que hacemos es preparar el examen. La materia está ya cerrada, es una materia oficial, por la que te examina, ya digo, con la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y está homologada por un centro internacional de preparación de ese tipo de estudios. Lo que hago es preparar para el examen lo mejor que puedo. De momento nos ha ido bien, ya lo hemos hecho en 3 o 4 ediciones, no recuerdo exactamente, y ha ido bien y la mayoría de alumnos han aprobado. Eso está dentro del máster. Y además, ya saben que tengo una asignatura propia dentro de los 12 módulos que hay. Uno de ellos es exclusivo mío, donde cuento una especie de máster dentro del máster, pues mi modo de ver las cosas en todos los aspectos.
Y recordar, lo más importante, que aún quedan algunas plazas de 50% de descuento bajo determinadas condiciones para este máster. En la oferta de 50% para todos los programas de la escuela ya terminó hace ya un par de semanas, me parece, pero aún quedan algunas plazas exclusivamente para esto del máster. Y ya saben que el que quiera ahorrar dinero, pues hay otra posibilidad, que es ver el máster grabado completamente. No hay clases en directo, pero bueno, se puede ahorrar también bastante dinero y ahí hay un 30%, hay algunas plazas aún con 30% de descuento. También recordarles que si entran en gloversiasicaf.com, pues ahí tienen todos los teléfonos, correos, etcétera, para poderse poner en contacto con nosotros en Gloversia. Ya saben que soy socio de esta EAF, mi proyecto de vida en el tema del asesoramiento final. No porque piense que me voy a ir al otro barrio pronto, sino porque no me voy a meter en más. Estoy muy a gusto aquí con mis compañeros de viaje y no voy a cambiar. Entonces, bueno, pues ahí tenemos 2 vehículos que asesoramos, tenemos cuentas particulares para asesorar también, tenemos negocios inmobiliarios que nos interesan siempre mucho y todo tipo de cosas. Y recuerdo que estamos preparando, que íbamos a lanzar esta semana, pero aún no nos ha dado tiempo porque han surgido problemas administrativos de última hora, nuestra estrategia para cuentas particulares en opciones, algo muy pionero y con unas rentabilidades bastante interesantes. No se pueden imaginar el calvario que ha sido preparar, aún no hemos terminado del todo, ya digo, a última hora, aún han salido pegar a última hora, preparar un producto que se pueda vender a la gente de a pie basado en estrategias serias de opciones y llevado a cabo pues por el equipo que tenemos, que es impresionante, buenísimo. Ya lo he seleccionado personalmente, nos hemos currado mucho. Es que, ¿qué pasa? ¿Que no quieren que se pueda trabajar en opciones? No sé, yo ya no sé qué pensar, ya no sé qué pensar, pero es increíble. ¿O es simplemente un desconocimiento patético de todo este tema de las opciones por parte de casi todo el mundo y de toda la administración y de todo? Pues no lo sé, pero no se pueden imaginar lo que cuestan estas cosas, ¿eh? Pero nos da igual, no nos vamos a rendir y ahí estaremos intentándolo. Nos vamos al análisis. Hoy vamos a empezar por el paper de Goldman al cierre de ayer, porque ayer hubo mucha caída y supongo que todos estaremos esperando pues saber qué diablos pasó ayer para que tuviéramos esas caídas tan importantes, ¿no? Menos 1,25 el SP500, menos 1,79 el Nasdaq, menos 1,13 el Russell. Ostras, ¿qué ha pasado aquí? Técnicamente no ha pasado nada. Si miramos el gráfico del SP500 diario, luego veremos con más tranquilidad el de semanas, pues bueno, pues se limitó a hacer el boomerang entre la media de 50 y el Kijun y ahí estuvo. Y al final pues cerró pegadito al Kijun. Bueno, una semana de dar vueltas, camino de ninguna parte. Al final lo que ha pasado es eso, dar vueltas, camino de ninguna parte. Pero ojo a las vueltas que estamos dando. Este es el SP500. Pero veamos el RSP de igual ponderación. Vamos a ver el RSP de igual ponderación. También ha dado vueltas, pero fíjense dónde está el RSP de igual ponderación. Está sobre la media de 200. Está mucho más flojeras que este. Estamos otra vez igual. Está mucho más alto. Estamos otra vez igual con la tecnología. Fíjense si comparamos el SP500 con todos los valores con la misma ponderación y el SP500 normal, que está completamente dominado por los 7 magníficos. Hola, ¿pero qué es esto? Efectivamente, ¿verdad? Bueno, pues esto es el RSP comparado con es el spread entre el RSP y el SPX. No se ve lo que está aquí, está que se me sale de margen, pero es eso. RSP partido SPX una semana. Madre mía, ¿qué les parece? En mínimos de 2020, es decir, un SP500 donde todos los valores tuvieran la misma ponderación comparado con el SP500 normal, habría hecho esto. No para de bajar.
en mínimos de noviembre del 2020. ¿Qué nos dice esto? Que todo el mercado es los 7 magníficos. Una distorsión enorme. Una distorsión enorme. Esta semana me hicieron una entrevista con Crédito Caución, que patrocinan, ya saben, Tuecos. Esta es una iniciativa muy interesante donde trabajan con las cuentas de Twitter, ¿no? que más influencia pueden tener. Y me preguntaban que por qué comentaba siempre que no se puede operar con la macro hoy en día. E intentaba explicarme que, entre otras cosas, que comentaba la entrevista, saldrá pronto por ahí por Twitter, les decía esto, que porque los bancos, primero porque los bancos centrales lo han distorsionado todo, pero sobre todo por esto, porque es que según lo que mires, está todo muy distorsionado por los 7 magníficos en Estados Unidos o por el sector de lujo en Europa, como dice Harnett. Macro ni que nada, si es que si las tecnológicas les da por subir, por Dios sabe qué, el S&P 500 se dispara, el Nasdaq también, y la macro que diga lo que quiera. Fíjense, es que aquí lo vemos. ¿Para qué mayores pruebas que esta, no? Así que, atención. Y claro, yo oigo muchas veces que se hacen análisis, y es verdad, que dicen, es que el S&P 500 está muy caro, y es verdad, el S&P 500 está muy caro, y eso no es muy sostenible. Pero ¿estamos seguros de que el S&P 500 está muy caro? No. Lo que está muy caro es el PER de los 7 magníficos. Miren este gráfico de Bank of America. Los 7 magníficos está en azul. Y un S&P 500 de igual ponderación, ojo, un S&P 500 de igual ponderación, como vemos, está con un PER pues normal y corriente, que sería la línea negra. El que está caro es el PER de los top 7, de los 7 magníficos. Aquí tienen las dos medidas posibles que podemos tener de PER. El S&P 500 no está caro, está normal. Tampoco es que esté baratísimo, pues no está nada caro, está normal. Normal. Lo que está caro es esta locura del top 7 de los 7 magníficos, que lo están distorsionando todo. ¿Y con qué bolsa nos quedamos? La normal, pues está pasando ciertas dificultades, está ahí medio lateral, tocó suelo, está peor de lo que parece, pero tampoco tan mal. Y los 7 magníficos pues siguen a lo bestia. Entonces hay que saber distinguir entre lo que es el mercado real y la gran distorsión que están introduciendo estos 7 magníficos. Pero sigamos con lo que dice Goldman al cierre de ayer. Dice, las escaleras suben, el ascensor baja. Bueno, el MOC terminó con un desequilibrio vendedor de 1.500 millones de dólares. El volumen fue muy alto, pero claro, recuerden que fue cuádruple hora bruja, que esto sube mucho el volumen. 17.500 millones de acciones negociadas contra un promedio de 11.000 millones en el año. Bueno, esto no hay que hacer mucho caso. Y el VIX subió con mucha fuerza, 7,57%, pero aún así sigue bajo en 13,79%. Atención a la tensión tremenda, ahora hablaremos de esto, que sigue habiendo sobre los bonos. La rentabilidad del bono americano a 10 años está en el 4,33. Y eso, que una de las claves de esta semana pues ha sido que el Banco Central Europeo ha decidido pausar los tipos de interés. Primera clave que nos sale ya que ha salido, vamos a comentarla. Primera clave de la semana, el Banco Central Europeo por fin dice en un comunicado públicamente, o deja caer, que no va a subir más los tipos de interés. Lo que dijeron literalmente fue, los tipos de interés están lo suficientemente altos como para que no sea necesario subirlos más, sino que dejándolos así irán haciendo poco a poco el efecto que tienen que hacer. Eso es lo que dijeron. Traducción, fin del ciclo de subidas de tipos de interés. Esto provocó una reacción muy favorable para los bonos inicialmente, pero luego se dieron la vuelta y volvieron a empeorar. Tenemos que ver qué le pasa a los bonos. Ahora intentaremos esbozar algunas teorías. Los bonos están complicándole la vida de mala manera a las bolsas, pero bueno. Banco Central Europeo se para, se planta. Eso sí,
Al cabo de unas horas filtraron, siempre juegan a eso, lo digo todas las veces que hay reunión del Banco Central Europeo, siempre juegan a lo mismo, a filtrar poco después lo que realmente pasa en las reuniones que nunca reconocen en público. Financial Times filtraba que había habido cierta pelea dentro del Banco Central Europeo y que los duros habían pedido que no se descartara en septiembre volver a subir los tipos de interés si la inflación seguía así. El mercado se enteró de eso y no le gustó. Además salió Kazaks, además salió Christine Lagarde y salieron varios a reforzar esa filtración de que a lo mejor iban a subir los tipos de interés más. Yo no lo creo, francamente. Eso además es poco probable. Los bancos centrales cuando frenan las subidas de tipos es porque ya se han pasado de rosca, son muy malos para, lo digo con todos los respetos, pero es lo que dice la historia y la hemeroteca, son muy malos para ver dónde tienen que frenar en las subidas y normalmente cuando dejan de subir ya no solo no suben más, sino que en un plazo de tiempo relativamente corto tienden a hacer lo contrario, es decir, a bajar los tipos de interés. El caso es que los bonos europeos se dieron el batacazo, menos 0,70% con todos estos comentarios y con todas estas historias. Y al final, pues ya ven, el anuncio del final del ciclo de subidas no sirvió de nada y a nivel semanal, que es como hay que ver las cosas, este vídeo de los sábados, ya saben que prefiero ver los gráficos en semanas, pues bueno, pues ahí vemos a los bonos europeos machacados completamente y una especie de lateral. Más bien esto parece un triángulo descendente. Ahí estaría la directriz bajista y aquí la horizontal. Triángulo descendente, ya veremos. Los triángulos descendentes son una figura de duda y es muy importante destacar, perdón, que hay gente que dice un triángulo descendente siempre se rompe por debajo, ¿no? Caramba, con la carraspera. No, no es así. Un triángulo descendente es una figura de duda que se puede romper por cualquier dirección. Lo importante es ver por dónde rompe, pero suele ser una ruptura violenta. Así que estemos atentos. En cualquier caso, la sobreventa de todos los bonos del mundo es extraordinaria. Nunca en la historia se había visto un batacazo de los bonos de este calibre. Y esto, al final, el momento que diga ya voy, va a ser visto y no visto. De momento, ese momento no llega, valga la repetición de la palabra momento, en varias ocasiones. Bueno, así que clave de la semana, que el Banco Central Europeo, aunque luego da una serie de matizaciones, pero por fin se planta. Creo que no hace falta que volvamos a repetir la situación económica europea, que es muy complicada. El propio Banco Central Europeo en esta reunión de esta semana dio previsiones de crecimiento ridículas, o sea, ridículas no porque sea ridícula la previsión, sino porque son muy bajas. Y es que es lo que hay que hacer, es que es así, la previsión es así. Tan solo un 1%, por ejemplo, para el 2024 y apenas un 1 y pico para el 2025, y eso con suerte de que se cumplan las predicciones. Y sin embargo, subieron ligeramente las previsiones de inflación. Es decir, que el Banco Central Europeo reconoció tácitamente con sus propias previsiones que en Europa estamos en estanflación. Y eso es muy difícil de manejar. Es muy difícil de manejar para los que tenemos que estar en los mercados todos los días, muy difícil, y es muy difícil de manejar también para un banco central como el europeo, que no se caracteriza por su habilidad en manejar situaciones complejas. No ha tenido mucho éxito históricamente en ese tipo de cosas. Ya veremos cómo nos saca esta gente de este lío. Pero desde luego que... Bueno, perdón por la llamada, se me había olvidado poner el silenciador del móvil. Bueno, pues entonces así están las cosas, ¿no? Pero vamos a volver, que me estoy yendo por las ramas, bueno, por las ramas no, pero vamos sacando claves de la semana, pero vamos a volver a lo que pasó ayer en concreto. Goldman dice que pasaron varias cosas, 3 cosas. La primera, que los datos macro chinos, como fueron buenos, tuvieron un efecto secundario negativo. Este efecto secundario negativo que siguen haciendo subir el precio del petróleo. Segunda clave de la semana que nos sale al paso. Madre mía, cómo está el precio de la energía. El precio de la energía nos puede complicar la vida. Esta semana se publicó un estudio que demostraba, aquí lo tienen, de Morgan Stanley, es muy interesante, qué pasa cuando sube
el precio del petróleo un 10% así relativamente rápido como ha hecho ahora. Bueno, pues Morgan Stanley ha calculado que esto históricamente le puede costar al IPC, el histograma azul sería el IPC normal, el IPC general, pues le suele costar durante 3 meses un 0,25, un 0,33 y un 0,35 de subida. Un 10% de subida del petróleo, que es bastante. En la subyacente ya se nota muy poco. Tengan en cuenta que la subyacente precisamente se llama subyacente porque están quitados los precios tan volátiles de alimentación y de energía. Entonces, en la subyacente, que es la que más se está mirando ahora, el efecto es muy pequeño. 0,02%, 0,02%, 0,05%, 0,03%. Es evidente que al mercado le preocupa mucho esa subida del precio del petróleo. Aquí están los números. El segundo motivo de la bajada de ayer, dice Goldman, que fue pues las continuas ventas que se siguen produciendo en tecnología de la información. Especialmente ayer cayó con mucha fuerza Adobe, después de que dio buenos resultados, pero dice que se activó aquello de vende con las noticias. Y también, ojo, ayer un comentario de TSMC. Como saben, TSMC es esta compañía de aquí, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, y es la empresa de fabricación de semiconductores más grande del mundo, esta empresa taiwanesa. Bueno, pues se alegó que estaban pidiendo a sus proveedores que retrasaran las entregas de equipamiento para fabricación de chips. Esto no es una buena noticia para el sector, preocupó mucho al sector, le hizo mucho daño a la tecnología europea también. Como pueden ver, fue el único sector europeo que bajó ayer con fuerza, menos 1,33%, y también le hizo mucho daño al Nasdaq porque todas las empresas de semiconductores cayeron. Aparte de que sigue habiendo comentarios y rumores otra vez de que si Apple tiene problemas, de retrasos, siempre estamos igual con estas cosas. Bueno, todos estos problemas, además caída del 4% de Meta por problemas con los reguladores, caída de Amazon del 3%, y mucha gente que está quejándose ya de que Amazon no termina de tirar lo que tendría que tirar, en fin, una serie de cosas ahí en la gran tecnología. O sea, la tecnología le hizo la puñeta ayer al mercado. Y ahora viene la razón número 3, que a mí me parece que es la más importante con mucha diferencia, que Goldman, como este es un paper muy técnico, sí que lo dice, pero les puedo asegurar que esto no lo van a encontrar en ningún periódico económico, ni de los del ámbito hispano, ni norteamericano. De estas cosas nunca se habla, cuando estas cosas de fontanería del mercado luego son las más importantes. A ver, ayer tuvimos el mayor vencimiento trimestral de la historia en cuanto a volumen. Y eso, como se ha hartado de repetir McElligott en los últimos días, provoca una desestructuración del mercado tan grande que se abren ventanas de volatilidad en cualquier dirección muy exageradas. Es decir, el mercado se queda, por decirlo de alguna manera, sin sus controles habituales que le impiden desmadrarse mucho en cualquier dirección. Se queda como desnudo de esos controles y ahí puede pasar cualquier cosa durante 2-3 días hasta que las grandes manos fuertes reconstruyen todas sus posiciones en el nuevo vencimiento, que en este caso sería el de diciembre. Eso es muy habitual. Y volvió a pasar. Justo desde que pasaban los vencimientos, la lluvia de ventas se aceleró. ¿Es una lluvia de ventas de gente que está muy negativa? No, es una lluvia de ventas de fontanería de mercado, de líos, de cuadres, de gammas, de dealers y todos estos follones que no vamos a entrar ahora a detallar, porque sería muy largo de contar, ¿no? Pero lo pone ahí. La gama, el posicionamiento de la gama dinámica de los dealers en el vencimiento, pues fue el que provocó gran parte de este movimiento, como reconoce Goldman ahí. Ojo con eso. Durante la semana les he puesto muchos gráficos y tablas en las que se veía que en el día de vencimiento del último trimestre, de los últimos 11, es decir, tal día como ayer, se había bajado en 10,
O sea que ahí está claro lo que pasa este tipo de días. Y la estadística ha aumentado. Ahora es de los 12 últimos vencimientos, días de vencimiento, días de cuádruple hora bruja, de los 12 últimos se ha bajado en 11, incluido el de ayer. O sea que esto está dentro de lo normal. Y luego fíjense en la estacionalidad demoledora que tiene la semana después de este vencimiento. Esta es una estadística sacada en muchos años y fíjense cómo toda la semana posterior al vencimiento tiene una estacionalidad terrible. De hecho, desde el 20 hasta el 30 de septiembre, en promedio, solo se sube un día que es el 28. Entonces, este vencimiento nos ha provocado estas bajadas. Por increíble que pueda parecer, es una cuestión de fontanería de mercado. Además, a todo esto que dice Goldman, habría que añadir que estamos moviéndonos también en un entorno donde hay cierta... Lo comentaba JP Morgan en un paper que mostré en los vídeos de diario. Hay un cierto, ¿cómo decirlo?, intranquilidad sobre el tema de la inteligencia artificial, quizá donde se dice que quizá se hayan exagerado las cosas, que a lo mejor no es para tanto, que tampoco se están viendo aplicaciones tan buenas y demás. Bueno, cada uno puede tener su opinión, pero a mí me parece que esto de la inteligencia artificial no ha hecho más que empezar. Puede ser que haya ciertos desencantos intermedios, pero o puede ser que se haya exagerado, pero o no se ha exagerado, porque yo creo que esto que va a desarrollarse de una manera tremenda. Ayer, por ejemplo, estuve practicando con una nueva aplicación que aluciné, que copiaba mi voz, o sea, que adaptaba mi propia voz y me hacía hablar en cualquier idioma del mundo que quisiera, pero es que además con mi propia voz, o sea, clonaba la voz. No es que hiciera lo típico, ¿no? Que te pone una voz en off de inteligencia artificial, que comete más o menos errores. No. Es perfecto. O sea, no se puede imaginar lo bueno que es eso. Y ese tipo de cosas es un botón, ¿no? En medio del mar de cosas nuevas que están saliendo. Yo creo que queda muchísimo y que ese es un sector de futuro, pero de futuro de narices, ¿no? Pero bueno, el mercado pues está también un poco cansado de eso y también se habla mucho de este tema. Así estuvieron las cosas al cierre de ayer. Durante la semana ya hemos visto varias cosas importantes, pero aún hay muchas más que comentar. Las manos fuertes siguen sin tener ningún interés. Quitado el volumen de ayer, toda la semana ha sido de un volumen bajísimo y eso que hemos tenido un montón de cosas importantes que negociar. Pero el mercado está a lo suyo. El mercado está a lo suyo, que es que las manos fuertes se dedican a hacer intradía con las opciones 0 DTE y no toman ninguna posición importante. Aquí tienen el tanto por ciento de opciones 0 DTE sobre el total de volumen de las opciones del SP500. Es una barbaridad. Lo tienen ahí todo detallado. Las opciones 0 DTE son las reinas. Volvamos a una cosa que hemos comentado antes. Bueno, ¿y qué le pasa a los bonos? Ahora que los bancos centrales dicen que ya no van a subir más los tipos, ¿por qué los bonos siguen cayendo de esta manera? ¿Por qué el bono americano sigue con un 4,33% de rentabilidad? ¿Qué está pasando aquí? A ver, pues yo era bastante escéptico sobre un comentario que era muy recurrente y era que grandes bancos centrales extranjeros están quitándose de encima deuda de Estados Unidos. Y reconozco que era bastante escéptico y alguna vez lo he comentado en alguno de los vídeos de diario, pero me parece a mí que van a tener razón estos rumores. Y cambié de opinión desde que vi ayer este gráfico. Atención a la cantidad de bonos del Tesoro de Estados Unidos que mantiene Arabia Saudí últimamente. Arabia Saudí fue uno de los grandes compradores de todos esos papelitos de colores que emite Estados Unidos. Recuerden que Estados Unidos aumenta su deuda en 5.000 millones de dólares al día. Recuerden que es uno de los claros ejemplos de que la moneda fiduciaria es la mejor manera de irte al garete. Yo vuelvo a recomendar que cada uno piense sobre este gran problema que tenemos en la moneda fiduciaria, este gran problema que consiste en que todas las grandes monedas fiduciarias del mundo están basadas en una deuda creciente que no para de crecer, absolutamente impagable ya, y que es una locura y un disparate. Una locura y un disparate, ¿o no es una locura esto?
Esto es el incremento de la deuda nacional de Estados Unidos desde el 2018 hasta la fecha. Pero ¿dónde hemos perdido la brújula? Por el amor de Dios. ¿Qué locura es esta? 33 billones de dólares de deuda en este momento Estados Unidos, cuando en 2018 tenía 21 billones. Esto es imparable, es una pelota de deuda. La moneda fiduciaria es una mentira, nos vamos a arruinar todos con esto. Yo por eso estoy tomando decisiones en mi vida. Decisiones internacionales, decisiones de inversión. Yo no pienso quedarme mirando hasta que un día, que puede tardar muchos años, ojo, pero hasta que un día reviente esta locura de la moneda fiduciaria. Esto es una locura, es que va a reventar todo por los aires, aunque tarde muchos años, que ya se ocuparán ellos de seguir dando patadas adelante, pero igual algún día no se puede controlar. Yo les comentaba en el vídeo del domingo algo que a mí me impresionó mucho. Pues esta semana una casa que estaba al lado de la mía, a media tarde nos llaman los bomberos que teníamos que irnos de la casa porque se está prendiendo fuego la casa de al lado. Bueno, pues era una casa que tenía 120 años. 120 años y ahí había estado. Y por un imprudente que se dejó un cigarrillo encendido y se durmió, parece ser que se prendió fuego una cortina y se fue a la casa al garete. Bueno, me gustaría que vieran la casa. Intenté el domingo pasado hacerle en Twitter sí que lo puse. Pero en vídeo no. Tuve que grabar muy rápido porque estaba la policía, no querían que los grabaras y tal, bomberos y todo lo que había allí. Pero fue catastrófico. En 10 minutos se fue al garete una casa que había estado en pie 120 años por una imprudencia. La vida es así. Toda esta locura puede estar años y años y años y de repente, en muy poco tiempo, porque pasan 3 cosas imprevistas, esta casa, que está con materiales inflamables por todos los sitios, se prende fuego y se va todo al garete, se acaba toda tu vida en 10 minutos. A mí me impresionó mucho eso y me dio pie para esa reflexión. Afortunadamente no hubo daños personales en el incendio, consiguieron salir todos los vecinos rápidamente, era impresionante. Nosotros, como también estamos en la calle porque nos sacaron, pues veíamos a los vecinos descalzos, no les había dado tiempo ni ponerse las zapatillas para salir de la casa. Llorando todos, terrible, fue una escena que se me ha quedado grabada. Bueno, pues para mí esto es lo mismo, Moneda fiduciaria, no, gracias. Hay que reestructurar la vida de uno y pensar en sus inversiones, a ver a dónde te metes. Podemos estar hablando de bienes raíces, podemos estar hablando de monedas no tan fiduciarias, como podía ser el franco suizo, también es fiduciario, pero tiene mucho oro detrás, cosa que no tienen los demás. Podemos estar hablando de muchas otras cosas. Pero no se confíen con la moneda fiduciaria, por favor, porque esto es una barbaridad. Bueno, pues el caso es que Arabia Saudí, fíjense cómo ha bajado sus tenencias en bonos americanos hasta la actualidad. ¿Es que se han quitado de encima el 40% de los bonos que tenían? Y eso es muchísimo dinero. Estamos hablando que tenían 184.000 millones, ahora tienen 108.000 millones. Arabia Saudí no es el mayor tenedor de bonos americanos, pero China sí. China y Estados Unidos... A ver, fíjense el absurdo. China y Estados Unidos no se hablan, no se tratan, están en guerra permanente. No en guerra física, pero sí en guerra fría. Es que da la sensación de que se odian, ¿no? No me gusta usar estas palabras tan duras, pero da la sensación de que se odian ambos países. No voy a entrar en quién es quién en todo este lío. Pero el caso es que son 2 países enemigos. Eso estaremos todos de acuerdo. Y China tiene la mayor proporción de deuda de Estados Unidos. Es decir, si a China le diera... O sea, a China no le hace falta invadir Estados Unidos para declararle la guerra, le vende todos los bonos, ellos económicamente tendrían graves problemas, claro, pero a Estados Unidos se lo cargan. Ahora mismo... el presidente chino es el semipresidente de Estados Unidos. Como venda la deuda, los destruye. ¿Cómo puede ser que el mayor enemigo de Estados Unidos que hay tiene la mayor cantidad de deuda? ¿Ustedes se fijan qué absurdo? Una deuda que además es impagable, que no está respaldada por nada. Y Estados Unidos tiene una estructura de país con un déficit crónico porque gastan más de lo que ingresan, que necesita para cubrir el hueco, que le compren los extranjeros la deuda.
Ese es el esquema del país. Si los extranjeros no le compran la deuda, problemas. Bueno, pues sin llegar a mayores las cosas, sí que parece bastante preocupante esta tendencia que se rumorea que está siendo bastante generalizada de bancos centrales que se quitan deuda de Estados Unidos de encima. Este puede ser otro motivo por el que los bonos están tan tensos. Evidentemente también está influyendo la cantidad de papel brutal que está metiendo el Tesoro de Estados Unidos cada mes. No paran de emitir deuda, pues ya les digo, si aumenta su deuda en 5.000 millones diarios, pues imagínense, el mercado está literalmente empapelado. Añadan a todo esto que los operadores en bonos lo que temen no es que haya más subidas de tipos, que está descontado que no las va a haber, yo creo que no va a haber ninguna más ni en Estados Unidos ni en Europa, pero lo que temen ahora es que los tipos de interés permanezcan altos durante mucho tiempo, que es tan dañino como que los sigan subiendo. ¿Quieren mi opinión? Miren, llevo sentado aquí mirando el mercado con mayor o menor fortuna dentro de mi modestia y equivocándome muchísimo, pero estoy aquí sentado desde 1985. Me senté a mirar el mercado en septiembre de 1985 y no me he levantado desde entonces. Prácticamente 40 años. He visto 1.000.000 de veces esta historia, que se repite una y otra vez. Yo soy un banco central que tengo el don de la, no sé cómo llamarlo, de la presciencia, de saberlo todo. Yo lo sé todo, soy una especie de dios económico que lo sé todo y sé todo lo que va a pasar y siempre acierto, luego no aciertan nunca en realidad. Y yo sé todo lo que va a pasar y yo ahora te pauso los tipos, pero luego te los voy a subir porque todo va muy bien y esto se va a endurecer. Miren, esta historia que la he visto 40 veces, todas las veces la he visto terminar de la misma manera. Y les invito a que se metan en el ChatGPT y que tiren de hemeroteca, porque con el ChatGPT es muy fácil tirar de hemeroteca y ponerles ¿qué dijo la Reserva Federal sobre tal año en tal fecha sobre los tipos? Y no sé qué, y te lo va diciendo. Siempre termina la historia de la misma manera. Se han pasado de vueltas y se comen la subida de tipos de interés. Y todo lo que están diciendo ahora se lo acaban comiendo. Y lo que va a pasar es lo de siempre. Que va a haber una recesión, aunque ellos digan que no. A ver, en Europa ya está la recesión. Aquí no hace falta imaginarse nada porque los datos macroeconómicos que hemos seguido teniendo durante la semana nos han vuelto a confirmar que hay recesión. Hasta el propio gobierno alemán ha reconocido ya que va a terminar el Producto Interior Bruto de este año de Alemania en negativo. Ya más reconocimiento no puede haber. Pero en Estados Unidos lo niegan. Esto del aterrizaje suave, esto lo he visto ya 1000 veces. Esto del no aterrizaje lo he visto 1000 veces. ¿Y saben cómo termina esto siempre? Como el título de la película esa de cómica que hay por ahí. Aterriza como puedas. Aterriza como puedas. Siempre. Siempre acaban luego bajando los tipos de interés mucho antes de lo que han reconocido porque se han pasado de vueltas y han provocado mucho daño económico. El daño económico en Europa es impresionante. Se ha desvanecido la demanda de crédito, todos los parámetros están alterados, el daño, o sea, al Banco Central Europeo no le cabe ya ni una sola subida más. Una sola subida más ya se puede considerar un error grave de política monetaria tal y como está el resto de la economía. Por muy tensa que aún esté la inflación. Entonces, ojo con esto. Esta historia siempre termina igual. Miren, yo me equivoco más con una escopeta de feria, pero viejo soy más viejo que nadie. Y es lo bueno que tengo, que sabe más el diablo por viejo que por diablo. Y es que esta película, como la he visto ya tantas veces, ya me la sé. Entonces, tenemos una recesión en diferido. Yo sigo con el mismo planteamiento de que cuando termine este periodo estacional tan malo que tenemos hasta primeros de octubre, mediados de octubre, podemos tener un cierre de fin de año aún bueno. Pero luego vendrá la recesión en diferido y vendrán los problemas. Esa recesión en diferido no duden que va a aparecer. Miren este tuit de ayer de Pablo Gil, que me pareció muy interesante, lo retuiteé inmediatamente. Lo leemos. Un estudio de la Reserva Federal de Boston muestra el tiempo que tarda en impactar una subida de tipos en las empresas. Como se puede apreciar, bueno, no he copiado el gráfico, está más abajo. El pico se alcanza 5 trimestres tras el inicio de la subida de tipos. Dicho de otra forma, hasta el día de hoy, en base a este estudio, el efecto que se ha trasladado a las empresas
de las subidas de tipos de la Reserva Federal, recuerden que más de un 5%, en realidad para las empresas es tan solo de un 1,5, un 1,75. Es decir, que aún nos falta por ver el resto del efecto. Lo de la Reserva Federal es de cine, o sea, ¿cómo son tan valientes con estas cosas cuando saben perfectamente con sus propios estudios que falta por incorporar a las empresas todo esto, prácticamente toda la subida de tipos? Es lo que estamos diciendo desde hace semanas. Y encima es que como tenía mucha financiación del COVID, que era baratísima y a bastante más plazo de lo normal, pues este efecto aún va más lento. Entonces, sigue Pablo Gil, el motivo de este retardo es muy sencillo de entender. Las empresas van refinanciando su deuda a medida que esta vence y además, cuando el coste de la financiación es tan alto como ahora, muchas empresas prefieren usar sus reservas de liquidez y posponer lo más posible el endeudamiento. Esto aplica aún con más fuerza si tenemos en cuenta que llevábamos una década de exceso de liquidez a tipos cero. No se puede explicar mejor. No se puede explicar mejor. Eso es lo que está pasando, señores de la Reserva Federal. ¿Qué rollo que me cuentan a mí de que no va a haber recesión, que si aterrizaje suave? Mentira. Sí va a haber. Sí va a haber. Lo que pasa es que llegará pues dentro de 8 o 9 meses. O una cosa así. Pero llegará. Y bastante dura además. Solo basta que este efecto se produzca. Y tarde o temprano les vencerá la financiación que tienen ahora o se les acabará la liquidez y tendrán que recurrir a nueva financiación a tipos carísimos y ahí empezarán los problemas, empezarán los despidos, etc. No creo que esto se vaya a ver tan a corto plazo como dicen algunos, incluido mi admirado Harnett, pero sí creo que se va a producir con un cierto retraso. Entonces yo sigo con lo mismo, puede haber aún una subida y cuando el mercado se dé cuenta dentro de unos meses que no es un aterrizaje suave, sino una recesión dura, pues entonces podrá venir el batacazo. Harnett está bastante de acuerdo con esto, lo que pasa es que él lo ve a más corto plazo, yo lo veo quizá a un poco más de plazo. En el periodo entre ambas cosas, pues miren, ayer publicaba Reuters un estudio de CFRA que decía que las 6 últimas veces en que la Reserva Federal terminó un periodo de subidas, el SP500 subió un 13%, desde el final de la subida, en este caso fue julio, hasta el día en que hizo la primera bajada. Ahí subió, en ese interregno, en ese periodo transitorio, el SP500 subió un 13%. Y luego, curiosamente, cuando empezaron a bajar tipos, el SP500, eso lo continúa el estudio también, el SP500 empezó a tener problemas. ¿Por qué? Pues porque cuando bajan los tipos, la economía ya está hecha unos zorros, otra vez, por culpa de las subidas de tipos. Eso es lo que creo que va a pasar. Entonces sigo defendiendo la misma teoría. Ahora estamos en periodo correctivo, podría llegar incluso el SP500 hasta la zona de la media 200, podría ser que llegara. Ahí me parece a mí un mínimo invertible. La media 200 en diario, este es el gráfico de semanas. Podría llegar a, por ejemplo, 4.290, que sería la media 200, dudo mucho que pueda pasar de ahí. No sé, en algún sitio puede terminar la corrección en toda esta zona. Creo que a finales de año podríamos, me estoy arriesgando mucho y seguramente me estaré equivocando, pero bueno, alguna hipótesis sí que lanzar de trabajo, ¿no? Y trabajar con ella. Creo que se podría llegar a finales de año a una subida bastante fuerte. En cualquier caso, llegar a los máximos anteriores, yo daría por terminada la subida. Me parece muy improbable que pueda pasar de ahí. Si no llega, pues no llega, pero si llega, me parece difícil que pueda pasar de ahí. Y cuando el mercado se dé cuenta de que se ha equivocado en el descuento y de que no tiene una economía ricitos de oro delante, sino que tiene una economía que se va a caer en la recesión porque el daño que está haciendo la Reserva Federal con la subida de tipos es monumental, a pesar de todos los ríos de tinta que están corriendo, pues pasará eso. Miren, esto de la economía que se parece a la máquina del movimiento continuo y todo esto, yo lo he oído 40 veces. Esto mismo se decía en el año 2000 y en el 2007. He oído este tipo de cosas y luego pasaba lo que pasaba. No es cierto lo que nos están diciendo. Aquí tienen en este gráfico el retraso que hay entre que dejan de subir tipos y entre que aparece la recesión. 15 meses, 8 meses, 17 meses, 10 meses.
Ya han dejado de subir tipos, contador puesto en marcha desde el mes de julio. Podría aparecer perfectamente, tal y como estoy defendiendo, en agosto o por ahí del año que viene o en septiembre, una cosa así. Pero vamos a vivir esa recesión en diferido, pero mientras tanto no podemos quedarnos mirando. Hasta que el mercado se dé cuenta de eso, puede pasar bastante tiempo y podría ser favorable, no sabemos. Pero fíjense qué retraso hay. Pero al final siempre aparece. Al final siempre aparece, bueno, aquí 6 meses, perdón, que me salta la primera. Se acaban las subidas de tipos y al cabo de unos meses aparecen las recesiones por el daño que han hecho con las subidas de tipos. Es que es así de sencillo y esta vez no va a ser diferente. Fíjense en este gráfico tan curioso. Es un gráfico sobre un estudio hecho por Axios sobre grandes empresas a las que le preguntan qué va a hacer con el empleo próximamente. Y fíjense cómo va evolucionando la estadística y cuál es la estadística futura. Como ven, caída constante. El empleo se va a deteriorar. Aún no lo hemos visto, pero las empresas ya se lo empiezan a cocer esto en la cocina. Y claro, lo que hace daño es el endurecimiento de las condiciones financieras. En este gráfico de Charlie Vilello podemos ver el tanto por ciento de bancos de Estados Unidos que están endureciendo sus estándares de crédito. Es decir, que están complicando la cosa para pedir un crédito. Como podemos ver, ya prácticamente el 51% de los bancos de Estados Unidos han endurecido sus condiciones de crédito. E históricamente, desde los años 90, cada vez que más del 51% de los bancos de Estados Unidos habían endurecido sus estándares de crédito, apareció una recesión. Aquí, aquí, aquí y aquí. Luego, muy bien, no vamos. Todos los caminos nos llevan a Roma. Todos los caminos. Una curiosa correlación. Como saben, Estados Unidos se va a encontrar con un problema macroeconómico muy cercano, que es que se va a acabar esa especie de amnistía de pagos, o no sé cómo llamarlo, para los pagos estudiantiles, de préstamos estudiantiles, que como saben, bueno, pues es una forma de trabajar que tiene en Estados Unidos que no está en otros sitios y que supone muchísimo dinero. Bueno, pues aquí fíjense la comparación entre los pagos que se hacen de préstamos estudiantiles, que sería la línea azul oscura, y las entradas de dinero de los particulares en bolsa, con escala invertida. Eso sería la línea azul clarita. Como ven, conforme pagan más los de préstamos estudiantiles, meten menos dinero en bolsa. En cualquier cosa eso es anecdótico. Lo importante es que a partir de ahora va a haber una detracción importante de los ingresos de muchos consumidores porque van a tener que volver a pagar los préstamos estudiantiles que hasta ahora no habían tenido que pagar. Volvamos al petróleo, otra de las claves de la semana. El petróleo, como habíamos dicho antes, está muy preocupante, rompió zonas de grande resistencia. Ahora manos al gráfico de semanas. Aquí lo vemos, rompió toda esta confluencia de grandes niveles de resistencia en el gráfico semanal. Tenía ahí la media de 50, la media de 100, el Kijun, todo eso lo ha roto. El RSI está entrando por encima de 60 y está a punto de salir de la nueva Ichimoku. Aún no tenemos señal de compra de largo plazo. Recuerden que este es un gráfico de semanas, pero se va aproximando. De momento parece que el nivel de resistencia que tendríamos que vigilar pues sería la zona de 100, que siempre es un número psicológico donde se suele parar. Esto del petróleo, pues como ya hemos comentado antes, es preocupante para la inflación. No extremadamente preocupante, pero sí bastante preocupante. Y el principal problema es este. Fíjense el nivel de inventarios que hay ahora mismo en Estados Unidos. Mínimos de 40 años. ¿Por qué? Porque Biden vendió una buena parte de la reserva estratégica para forzar los precios del petróleo a la baja en la última subida. Pero claro, miren cómo tiene ahora los inventarios. Aún le queda reserva estratégica, evidentemente, pero la tiene muy mermada. No tiene capacidad Biden para hacer lo que hizo, que fue con la venta de la reserva estratégica, pues forzar
la caída del petróleo. Ya no tiene esa capacidad. Por lo tanto, esa arma contra la subida del petróleo está desactivada. Y por lo tanto, al petróleo le puede ser más fácil que de costumbre el seguir subiendo. Todo esto basado, como saben, en las fuertes rebajas de producción que han introducido tanto Arabia Saudí como Rusia. Como decíamos antes, al final Europa tiene problemas macro muy serios de estanflación. Estados Unidos no, de momento no, pero Europa ya los tiene encima de la mesa, un escenario estanflacionista que no es nada bueno, y esto se refleja en que nadie quiere meter dinero en Europa. Fíjense en el gráfico de la derecha, sobre todo, en la línea negra, verán la suma de 6 meses de los flujos que entran en bolsa europea por parte de compradores extranjeros. En la línea negra, como pueden ver, estamos bajo mínimos. La bolsa europea despierta un nulo interés entre los inversores extranjeros. El problema es ese. Ellos ven que estamos en esta inflación y ven que podemos estar en un periodo de atasco pues bastante importante. Esto ha sido otra de las claves de la semana. Con todo este panorama, pues no nos extraña que cuando uno ve la tabla de Goldman de sus previsiones operativas a 3 meses y a 12 meses, pues llama la atención, si se fijan, que aunque aquí están todos los productos, bolsas, bonos, de todo, en el único producto en el que sobreponderan es en cash. Ray Dalio esta semana también lo decía, ahora mismo yo no veo claro nada, la mejor inversión es el cash. Claro, es que estamos hablando de que en cash, en Estados Unidos, aquí menos, pero en Estados Unidos te dan un 5% y no te arriesgas. Ya conseguir un 5% en los otros activos conforme está el panorama, pues no parece demasiado fácil, ¿no? Entonces, pues este es el ambiente que se respira en mercado. Esta semana, pues el mercado está haciendo la digestión de los últimos datos de inflación, una inflación que no ha dado ningún susto, la inflación subyacente quedó un poquito por encima de lo que se esperaba, la inflación general se quedó donde estaba, pero ha sido un dato que se ha asumido con mucha normalidad. Timiraos, que a fin de cuentas es el que filtra todo lo que piensa la Reserva Federal, recuerdo que Timiraos es un periodista, Nick Timiraos, del Wall Street Journal, al que la Reserva Federal pues, le filtra las cosas que quiere transmitir al mercado. Bueno, pues Timiraos dijo inmediatamente que la inflación se seguía normalizando y que la Reserva Federal no iba a cambiar de opinión, y filtró completamente que la Reserva Federal no va a subir los tipos de interés en septiembre, y además dijo que había un gran cambio de corrientes de opinión dentro de la Reserva Federal hacia la moderación ya con todas estas cosas. Entonces, él destacó mucho que la Reserva Federal se está fijando, además de la interanual, o sea, que lo más se fija es en la subyacente, clarísimamente, como es lógico, a mí me parece, pero que se está fijando más que en la interanual en las métricas más aceleradas, para ver la tendencia un poco más a corto plazo. La interanual pues está en 4,3, la ven aquí, que es la línea azul, voy a agrandar un poquito, es la línea azul esta de aquí más oscura. Si tomamos los datos de los 6 últimos meses anualizados, o sea, un poco más acelerado, pues como vemos está claramente por debajo del 4. Y si tomamos los 3 últimos meses y los anualizan, estamos ya tan solo al 2,4%. Ya saben que el objetivo es el 2. Esto lo ha destacado mucho Timiraos, que en las métricas más aceleradas, pues todo va bien, y que por el momento la Reserva Federal no parece que se vaya a preocupar mucho, a pesar de lo que dicen, sobre la inflación, que realmente pues, bueno, puede tener un cierto repunte por el tema de las materias primas, pero en general parece que todo lleva camino de corregirse. Otra cosa es, como decían algunos analistas durante la semana, la última milla, ¿no? La última milla, es decir, cuando llegue la inflación alrededor de un 3 o así, hasta que llegue al 2, ¿no? Ese último tramo puede ser realmente costoso, pero bueno, no es lo mismo estar planteándose inflaciones del 9, ¿no?, que a lo que llegamos en un determinado momento, que del 3. Ayer en el dato de la Universidad de Michigan, de la encuesta de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, se vieron muy buenas noticias en las expectativas de inflación. El mercado es bastante sensible a esto y se fija mucho, y las expectativas de inflación a un año
bajaron al 3,1% desde el 3,5% del mes anterior, y las expectativas de inflación a 5 años bajaron también notablemente desde el 3% anterior a tan solo un 2,7%. Es decir, que otra de las claves de la semana pues ha sido que dentro del terreno de la inflación pues ha habido bastante tranquilidad, sobre todo en Estados Unidos, pero tampoco en Europa ha habido demasiados sustos al respecto. Se ha publicado esta semana la tradicional, el martes, para ser exacto, se publicó la tradicional encuesta semanal que hace Hartnett o que firma Hartnett con los gestores profesionales de fondos más grandes. Estamos hablando de que nada menos que manejan 616.000 millones de dólares los 222 gestores que han contestado, ¿no? Son gestores muy grandes. Entonces, bueno, pues hay aquí algunas cosas interesantes. Como podemos ver, el conjunto de grandes gestores han dejado de ser extremadamente bajistas, tienen el máximo de 17 meses en dinero puesto en bolsa, pero advierte Hartnett que no llegan aún a ser alcistas. Queda mucho para eso. Y lo deja claro, pues observando que el dinero que tienen en cash sigue estando por encima de lo normal con un 4,9%. Lo que sí que le llama la atención es la exposición relativa en bolsa. Se están posicionando sobre todo en Estados Unidos, están saliendo de emergentes. Es evidente porque China es la mayoría, es todo en los índices de emergentes, ¿no? Si quitas a China se queda en poca cosa, entonces nadie se fía mucho de China. El mercado está convencido, estos grandes gestores están convencidos, yo discrepo totalmente, ya lo saben, seguramente me estaré equivocando yo, pero aquí ellos piensan que estamos en un aterrizaje suave o en un no aterrizaje. El 74% de los encuestados dicen eso. Pues enhorabuena, pero yo sigo discrepando. Dicen que el 75% piensan que los tipos van a bajar, una desconfianza total hacia China, un 0% esperan que haya un crecimiento chino fuerte, 0%, ¿eh? Que ahí queda eso. Están muy interesados en Japón, las manos fuertes. Dice Hartnett que se ve la mayor sobreponderación en bolsa japonesa por parte de estos grandes gestores desde el 2018. Y el trade más visitado pues es estar largo de tecnología para no perder la costumbre con un 55%. A mí ya saben que lo que más me interesa siempre de esta encuesta es ver este histograma, es decir, ¿dónde creen estas manos fuertes que puede estar un riesgo de cola? Un riesgo de cola, ya saben que se refiere a las colas de la campana gaussiana y se refiere pues a caídas muy fuertes, pongamos de un 20% más. Bueno, pues el 40% piensan que un riesgo de cola se podría activar, una gran caída bursátil se podría activar si se da una inflación más alta de lo que se creía, y esto provoca que los bancos centrales sean más duros de lo que se está esperando hasta ahora. Yo creo que estaremos todos de acuerdo en que es evidente que ese es el mayor riesgo, hoy por hoy. Luego ya a bastante distancia, un 14% opinan que un riesgo de cola lo podría originar un empeoramiento de la situación geopolítica, léase guerra en Ucrania, guerra en Taiwán, o un evento de crédito grave, o un evento grave de los bancos, o una recesión global. Creo que aquí se están equivocando y que esto deberían darle más posibilidades. Y a muy lejos, un 10% piensan que el problema sería que el mercado se diera cuenta que lo de la inteligencia artificial es una burbuja. Y por último, ¿cuándo piensan que empezará a bajar tipos la Reserva Federal? Pues ya ven que la mayoría creen que será o el segundo trimestre del 2024 o el primer semestre del 2024. Yo aquí sí que estoy bastante de acuerdo, incluso puede que sea antes, más bien con estos estaría yo, segundo trimestre del 2024 como mucho. Un pequeño repaso técnico antes de meternos con Hartnett. Si vemos el SP500 en gráfico de una semana, bueno, pues vemos que el momentum alcista está bastante débil, pero de momento sigue la tendencia alcista anterior sin ninguna variación. No ha perdido ningún soporte en el gráfico semanal. El primer soporte estaría en 4.425 a la altura del Kijun y el segundo soporte estaría a la altura del 4.355. De momento no ha perdido nada, la corrección es una corrección sin ninguna importancia. Qué bueno es ver estos gráficos de semanas para no perder la perspectiva.
Si nos vamos al DAX alemán, por ejemplo, vemos que exactamente igual, está en lateral, ha fallado en la zona de máximos anteriores, está empezando a amagar con situarse por debajo del Kijun. Eso es preocupante porque fíjense los periodos tan largos que suele mover cuando está por encima o por debajo del Kijun. Lo que pasa es que hay que asegurarse, hay que darle dos velas claras Seiken Ashi por debajo del Kijun y perder los mínimos. De momento son todo velas de duda, prácticamente sin cuerpo, no me valen. Se necesitaría, ya ven, qué velas más, estos son velas de duda completamente, la única buena es esta. Necesitaríamos una segunda vela semanal ya claramente por debajo del Kijun y que se perdiera el mínimo. Eso podría llevarnos a caídas de medio plazo de cierta envergadura. La última vez que hizo eso, pues fue más o menos por aquí y ya ven todo el tramo de bajada que desarrolló. De momento está magando, pero ese tipo de cosas las hace, como puede pasar aquí y aquí, y luego puede volver a subir. Pero ojo, está un poquito al límite. Atención al euro contra el dólar. Sigue, en gráfico de semana se ve claro, una tendencia bajista interminable. Aquí ha tenido un repunte de la tendencia bajista en el cual nunca, aunque sí que superó la nube Ichimoku, nunca superó la media de 200. Con lo cual esto pues no nos da mucha confianza, que digamos. Ojo, porque estaría intentando perder la nube Ichimoku. Desde luego que con este parón del Banco Central Europeo más esta inflación en la que se mueve Europa no parece tenerlo nada fácil, por macro tampoco el euro. Ante este fallo da la sensación que el tema de coberturas tampoco hay que tenerle demasiado miedo ahora mismo. No da miedo ahora el estar con inversiones en dólares si la moneda base es el euro. De momento, mucha gente me consta que está levantando las coberturas, cada uno que haga lo que tenga que hacer. Pero ojo, si perdiera en semanal otra vez la nube Ichimoku hacia abajo, porque podría reactivar la tendencia bajista que de momento está en stand-by. Además, cuidado, porque parece que está formando una especie de hombro cabeza a hombro. Esta figura no, para mí no es demasiado fiable, pero nos tenemos que andar con ojo con ella. El SAR también nos ha dado ya señal de venta. En fin, no está muy bollante, que digamos, el euro. Muy bien, pues vamos a empezar con Harnett. El título misterioso tiene toda su explicación, lo verán más adelante, porque titula $1 billón de dudas. Bueno, se lo anticipo ya para que no sufran. Es que han entrado $1 billón en fondos monetarios, en cash, en los últimos tiempos. Y claro, él dice, aquí nadie se declara bajista como yo, pero sin embargo no paran de meter dinero en cash, ¿no? Luego eso es una forma de reconocer que son bajistas, ¿verdad? Bueno, pues eso es lo que hay. Empieza a comentar cosas, muy interesante esto de ideología, ¿no? Dice que cuando los europeos y los asiáticos se preocupan por el futuro, pues ahorran dinero. Cuando los americanos se preocupan por el futuro, gastan dinero. Dice que la actitud del inversor de Estados Unidos es bastante excepcional, ¿no? Es curioso esto. Y aquí explica el título ya rápidamente. Dice que nadie grita como él, nadie dice como él que es bajista convencido, pero que son bajistas en realidad porque en lo que va de año ha entrado más de $1 billón, $1 trillón de los suyos, en cash. Y por lo tanto, pues eso significa que son que no se fían, ¿no? Dice que el cash, que se entra en cash desde los bonos cuando hay aterrizaje duro, perdón, que el dinero va de caja a los bonos cuando hay aterrizaje duro, que entra, sin embargo, también en valores, además de los bonos, cuando hay un aterrizaje suave, y que crédito, perdón, en lugar de bonos, y que permanece en caja y no va a las materias primas cuando no hay aterrizaje. Aquí hace una reflexión también importante sobre que quedan solo 417 días hasta las elecciones. Ojo, porque ese factor puede influir. Recuerda, es la economía estúpido, es decir, como la cosa vaya mal en las elecciones, el partido que está en el poder puede perder y que por lo tanto hay que fijarse mucho en el paro semanal de los estados que son más críticos
de cara a las elecciones, que están todos puestos aquí, y avisa que, por ejemplo, en Pensilvania, que es uno de los más importantes de cara a las elecciones, pues que el paro semanal está en 13.000, que sigue siendo un nivel bajo, pero que hace un año estaba en 7.000, o sea que todo va subiendo. En cuanto a los flujos de dinero, tenemos 28.900 millones de dólares de entrada en cash, que no está nada mal. 25.300 millones de dólares en valores, que tampoco está nada mal. 4.800 millones de dólares de entrada en bonos. No paran de comprar bonos. ¿Quién es el que está vendiendo? Pues a ver si son todos estos bancos centrales, como hemos comentado antes. Y salidas de dinero de 600 millones del oro. A destacar también que su indicador Bull and Bear, como pueden ver, ha bajado de 4,1 a 3,6. Recuerden que si llega a 2 podría dar señal de compra. Comenta que es la mayor caída semanal desde marzo del 2023 y que esto se está produciendo porque está saliendo mucho dinero de bonos y valores de países emergentes. Recuerden que cuando se habla de países emergentes, más de la mitad de cualquier índice o de cualquier indicador de emergentes está en China. O sea, aquí es China la que parte el bacalao. Y claro, es lógico porque en China están las cosas bastante mal. Me ha interesado esto que pone aquí, cuando hace una reflexión sobre los tipos y demás, como dice que los tipos de interés han subido desde los mínimos de 5.000 años. O sea, cuando estaban los tipos a cero, Hartnett dice que eran los mínimos de 5.000 años, 5.000 años, que ha llovido bastante. Bueno, y ahora ya sabemos todo lo que ha subido. Luego se mete en filosofía económica, por aquí y por allá. Lo dejo un poco lento para que lo puedan parar el vídeo y mirarlo si les apetece. Más reflexiones. Aquí es bastante interesante esta reflexión. Dice que si la Reserva Federal empieza a bajar tipos en junio, lo cual es bastante posible, esto indica, según los indicadores actuales, la inflación que habría en ese momento en junio sería de un 3 y pico, pues dice que si empezaran a bajar los tipos sería un reconocimiento implícito de que la Reserva Federal, en lugar de un 2, está subiendo el objetivo a un 3. Vamos, no lo reconocería, pero implícitamente se entendería. Y dice que eso podría ser interpretado, pues ahí lo pone, pues más o menos como una historia política. En un año electoral hacer eso, pues podría ser considerado como una historia política, ¿no? Y voy a traducir este último párrafo importante, que lo voy a traducir en el chat GPT, porque aquí está la esencia de la estrategia semanal que Hartnett nos está diciendo. Voy a poner traducir al español. Vamos a ver cómo nos lo traduce el chat GPT. Creemos que más alto significa más difícil, pero viene lo importante, hay que respetar los retrasos. O sea, lo que pretende decir es que, lo que ya hemos hablado muchísimo, que la política económica que ha seguido la Reserva Federal tiene unas consecuencias muy graves sobre la economía, pero que esto se ve con retraso. Lo hemos razonado a lo largo de todo el vídeo, que esto se ve con retraso. Entonces él dice que hay pequeñas cosas que le están avisando que los problemas se acercan, y habla de que la curva de rendimiento ha pasado de menos 110 a 70 puntos básicos. Recuerden que ya lo hemos razonado muchas veces en estos vídeos de los sábados, que cuando se desinvierte la curva es cuando llegan los problemas. Ese es el aviso. Una vez que se invierte te avisa de que viene la recesión, pero no se suele producir hasta que no se desinvierte. Los incumplimientos en bonos de alto rendimiento han subido del 1,6 al 3. La morosidad en el pago de tarjetas de crédito también casi ha doblado, del 0,8 al 1,2. La tasa de ahorro personal ha subido mucho, del 3 al 4. El paro está empezando a subir, del 3,4 al 3,8. Y, por ejemplo, las solicitudes de hipotecas han alcanzado su nivel más bajo en 28 años. Empiezan a ser indicios. Y ahora viene el último párrafo clave que me parece muy importante y que creo que tiene bastante razón. Creemos que los mercados podrían seguir subiendo en respuesta al primer informe de nóminas no agrícolas negativo.
Pero esto probablemente será seguido por una caída en el segundo informe negativo. Mientras tanto, los inversores deberían tener activos que hayan descontado un aterrizaje duro, ya que tienen menos que perder en una recesión. Y si no hay recesión, pues tendrá un gran potencial al alza. Y viceversa, estar corto de activos que no descuentan ningún aterrizaje. Vamos a retraducir este párrafo porque es absolutamente vital. Lo que quiere decir Hartnett es que hay avisos de que se están complicando las cosas, pero que él cree que el mercado sigue convencido de que no va a haber aterrizaje o de que va a haber un aterrizaje suave, en este párrafo subrayado. Entonces, mientras siga convencido de eso, pues puede seguir subiendo. Puede seguir subiendo. Pero en el momento en que el mercado se dé cuenta de que va a haber problemas, de que se ha equivocado y de que el aterrizaje va a ser duro y de que va a haber recesión y no va a haber nada del soft landing este famoso que ellos estaban esperando, vendrá el batacazo. ¿Y cómo podremos saber que el mercado se da por enterado de eso? Pues Hartnett define que la mejor manera de darse por enterado es tener 2 datos de empleo consecutivos negativos. Me parece una muy buena idea, ¿eh? Me parece una muy buena idea. Vamos a estar atentos a eso. Entonces él cree que la primera vez que salga un dato de empleo negativo, el mercado incluso subirá, porque dirá, bueno, ahora sí que ya los tipos de interés han acabado. Pero que cuando vea que al mes siguiente vuelve a pasar, el mercado se empezará a asustar, se dará cuenta de que todo se ha girado, de que sí que había aterrizaje duro en marcha. La Reserva Federal empezará a ponerse nerviosa en cuanto vea 2 datos consecutivos negativos y ahí vendrá todo el lío. Entonces Hartnett recomienda estar largo de activos que se vean beneficiados por un aterrizaje duro, y aquí los pone, todos los activos están en esta lista, y estar corto de los que descuentan que no hay aterrizaje. Por ejemplo, estaría hablando de estar corto de los 7 magníficos, semiconductores, industriales, constructoras, energía, broker dealer, peso mexicano. Bueno, esto hay que andarse con cuidado. No recomiendo para nada empezar a hacer eso que pone ahí literalmente. Estos son ideas que él da, pero no me parece buena idea empezar a ponerse largos y cortos de estas 2 cosas, porque no, lo que falta aquí es el tempo de todo esto. Tú te puedes poner corto de esto y que te peguen un trayazo de final de año que ya te han crujido, ¿no? Yo me esperaría, si alguien quiere seguir sus ideas, a que esto se confirme y no adelantarse, porque la jugada podría salir un poco cara. Pero me quedo con la idea general, aquí ya termina, ya lo que viene son los gráficos, me quedo con la idea general que da Hartnett, de que me parece muy importante, y además me la voy a apuntar mentalmente y la voy a repetir muchas veces. El mercado se asustará, pasará de la tranquilidad absoluta del soft landing y de que no hay aterrizaje y no sé qué, a madre mía, que viene un aterrizaje duro, cuando vea 2 datos consecutivos de empleo negativos. Tomemos muy buena nota y lo recordaremos pronto. O tarde, yo creo que un poquito más tarde de lo que dice Hartnett, pero lo recordaremos. Lo tienen todo. Por favor, si les ha gustado este vídeo, les agradecería mucho un like o que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. El algoritmo de YouTube es duro y necesitamos sus likes y sus suscripciones para poder crecer en este canal. Hemos superado recientemente ya los 40.000. Vamos con la ayuda de todos a por los 50.000. Muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando todos los días. Recuerden que todo lo que he dicho no constituye ninguna recomendación ni de productos, ni de sistemas, ni de estrategias, ni de nada de nada. Eso es ilegal y por lo tanto no lo hago. Y recuerdo que yo me equivoco más que una escopeta de feria. Así que yo y todo el mundo y yo. Así que cuidado, no sigan a ningún falso gurú, eso es una tontería. Ustedes tienen que hacer su propio análisis, que es el único que vale. ¿De acuerdo? Y no hagan caso de nadie. Les deseo que pasen un muy buen fin de semana. Mañana nos veremos en el pequeño vídeo de reflexión de los domingos. Y ya el lunes volvemos a retomar los vídeos de diario a las 8:30 hora española, 2:30 hora de Nueva York, con la apertura de la semana. Muchas gracias por estar ahí, todos los amables escuchantes. Hasta pronto.